Hola, bienvenidos a su programa Noti Democracia. Hoy quien les habla, Ángela Lisset Velandia Forero, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Unimonserrate. Buenas tardes, mi nombre es Emperatriz Castañeda, estudiante de la licenciatura infantil en la Unimonserrate. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la política y la democracia en nuestro país, con los siguientes invitados. Hoy estamos con el licenciado Henry López. Él es especializado en educación física y danza folclórica. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en compañía de la profesora Juliet Martínez, técnica en primera infancia. Bienvenida, profe. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Angie Paola Prada. Ella es psicóloga especializada en enfoque organizacional de la Universidad de Cundinamarca. Buenas tardes para todos. Nos encontramos en compañía del ingeniero financiero Juan Carlos Pulesio. Bienvenido, ingeniero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar nuestro programa con las siguientes preguntas. Siendo usted un sujeto de derechos, ¿cómo contribuye al sano ejercicio de la democracia? Considero que nosotros como docentes, en el momento en el cual le damos la participación a cada uno de los estudiantes. Bueno, nosotros como ciudadanos, con nuestros derechos, con nuestros deberes, debemos desde nuestra formación profesional, primero pues enseñar el ejercicio de la democracia. Creo que los primeros pasos para nosotros formarnos en democracia es cuando enseñamos a nuestros estudiantes cómo realizar este ejercicio, ¿no? Desde las elecciones que hacemos en nuestras instituciones educativas, en nuestros colegios, eligiendo pues los representantes de curso, etcétera. Y bueno, ya desde nuestra madurez, nuestra adultez, pues acompañando a nuestro país en las diferentes elecciones que se realizan. Se contribuye de varias maneras, se contribuye votando, se contribuye participando de los espacios en los cuales se puede hablar de democracia, ya sea en participación de rendiciones de cuentas, en reuniones en las que se pueda adquirir noticias nuevas dentro de lo que se está haciendo con lo que nosotros hacemos en la democracia, que es las personas que elegimos, y creería que esas son las acciones principales dentro de las que se pueden evidenciar más. Partiendo de que la democracia es como una decisión en conjunto de la ciudadanía, partiría en formar a las personas para que tengan un mismo ideal, que no tengan esa polarización de conceptos sociológicos y políticos que dividen mucho a las personas. Entonces considero que es importante que ese ideal o ese presente que las personas tienen para crecer como sociedad tengan ese mismo ideal y no esté tan polarizado pues cada pensamiento de las personas. ¿Cómo definiría usted el ejercicio de los políticos en Colombia? El ejercicio de los políticos en Colombia se puede definir de diferentes maneras desde el punto en el que se vea, ¿sí? Cuando se ejerce, cuando se cumple lo que se establece en campaña, cuando se ve el proceso administrativo limpio, se puede determinar como un buen proceso. Dentro de Colombia tenemos buenos y malos procesos, buenas y malas administraciones. A nivel personal, siento que hay mucho que aún se puede mejorar. No es tarde para mejorar las cosas, pero sí nos falta bastante dentro del proceso. Entonces pienso que el ejercicio político podría ser un poco más limpio. Esa sería mi opinión en general. Bueno, el ejercicio político en Colombia desafortunadamente está marcado y está catalogado de una manera negativa, ¿no? Desafortunadamente, conocemos que el ejercicio político y el ejercicio de los políticos en nuestro país se ve marchado por algunos temas como corrupción principalmente, ¿no? Entonces, tenemos que la política se ha convertido en un negocio donde su objetivo o su finalidad no se cumple como debería ser. De acuerdo. En mi manera de ver el enfoque sobre cómo está la política actualmente en Colombia lo veo muy tachado, se ve muy manchado por inicialmente cómo se eligen a estas personas.
son personas que son elegidas a dedo y no por su profesionalidad, por su experiencia, sino es más por, en ocasiones, grupos económicos que manejan esta parte, digamos, de los gobiernos locales, de las relaciones de poder. Entonces considero que dejando eso a un lado podríamos validar la política de buena manera, pero desafortunadamente esto hace que la democracia y la política en Colombia se vea bastante manchada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dentro del país se han conocido varios casos de corrupción. ¿Cómo creería usted que se debe castigar este tipo de delitos? Bueno, es una pregunta muy importante bajo la premisa de que esos delitos que se generan afectan directamente al pueblo, lo desangran. Hay gente en pobreza. Entonces, partiendo de eso, yo creo, considero que es un castigo fuerte porque actualmente le dan casa por cárcel a esas personas, les dan cualquier tipo de lujos porque tienen poderes políticos. Entonces, considero que apliquen leyes como en las de otros países, en Irlanda, por ejemplo, Japón, en donde se castiga con el mayor peso de la ley. Allá si no perdonan nada, si son 50 años de cárcel por robar a un pueblo, lo hacen. Acá en Colombia eso está muy suelto. Simplemente si la persona paga cierto dinero, confiesa y ya lo dejan libre al año, entonces es difícil que la corrupción con esos mecanismos que manejan en Colombia se puedan subsanar o se puedan mitigar. Creo que se deben como realizar penas de cárcel, o sea, como de muchos años. Bueno, yo creería que inicialmente hay que revisar el proceso en la Constitución, ¿no? La Constitución es un documento que es para el ciudadano, pero que al tiempo se manipula mucho. Entonces es importante dentro de la premisa de la Constitución política, qué es lo que realmente dice, cómo debería ser el peso de la ley para las personas que ejercen corrupción, porque la corrupción no se ve solamente en la política, la corrupción se ve a diario en la persona que le paga al policía de tránsito para que no le haga una multa, en la persona que no quiere hacer la fila. Entonces, en Colombia tenemos que educarnos para que la corrupción no se normalice. Y de esta manera, así todas las personas que se están creando, todos los niños que se están creando, todas las personas que están creciendo, crezcan con una naturaleza de no corrupción. Bueno, ¿cómo se debería castigar? Aplicando las leyes que tenemos. Desafortunadamente, ponemos estas leyes en manos de las mismas personas corruptas, ¿no? Eh, Son ellos los que se encargan de manipular todo este tipo de información, por decirlo de alguna manera. Eh, Tenemos que, por ejemplo, la ley anticorrupción nunca ha surgido ni ha pasado los debates necesarios para poder convertirse en una ley, ¿sí? Y desafortunadamente, como comenta Paola, desde la educación de nosotros mismos, pues permitimos y enseñamos a nuestros hijos, a todas las personas que están en nuestro alrededor, a que si sobornamos a un policía simplemente por un comparendo o hacemos cualquier otro tipo de acción, pensamos que no estamos llevando a la corrupción, pero lo estamos prácticamente introduciendo en nuestro proceso educativo. Bueno, y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la democracia dentro de nuestro país es transparente y por qué? Bastante compleja, bastante clara y bastante difícil, ¿no? Desafortunadamente, y por experiencia propia, la democracia en nuestro país no es transparente. Aquí prima el que puede más, el que logra más, el que consigue más, el que tiene más, porque desafortunadamente la política de nuestro país está en manos de los más poderosos. Entonces, no es transparente. Eh, Aquí está básicamente en manos de las personas que estén manejando el poder. Bueno, considero que no es transparente. Se han visto muchísimos casos pues, de corrupción y donde se evidencia que compran votos o que hacen diferentes tipos como de sobornos para generar un cargo.
para adquirir el cargo? Bueno, la verdad es una pregunta muy importante porque realmente a mi manera de ver las cosas ni siquiera existe democracia. Considero que en Colombia existe es la aristocracia, que es donde solo unos pocos son los que eligen y no como lo debería ser con la real democracia, que es cuando la mayoría de las personas son las que toman la decisión. Acá es totalmente lo contrario. Es la aristocracia la que gobierna Colombia, donde solo como decía el profesor Henry, solo unos pocos que están en el poder son los que dirigen. Y obviamente acá pues el pueblo es el afectado, eh, las comunidades que tienen vulnerabilidad en sus derechos. Entonces, para mí, y pues absolutamente no es nada transparente. Bueno, dentro de la posibilidad de una democracia existente en Colombia, hay una pantalla de democracia, ¿sí? Por eso hay una especie de votaciones, por ahí hay campañas políticas, por eso vemos todo esto, pero es evidente que no hay una democracia cuando si vemos a lo largo de la historia, vienen hace muchos años las mismas familias gobernando, ¿sí? Entonces, la democracia es un negocio familiar. Esa es la democracia en Colombia, tristemente, es una pregunta muy triste y es una verdad muy triste también, también dando a entender que las personas que estamos dentro de este grupo democrático, dentro de esta sociedad, no hemos podido entrar a romper esta democracia. Por lo mismo, no hay una democracia existente, simplemente hay una pantalla democrática que esperamos se pueda romper. Para concluir ya nuestro tema sobre la política y la democracia en nuestro país, me gustaría saber algún aporte que tengas para que esto mejore, para que nuestro país mejore en cuanto al tema de la opinión, del respeto por los demás, del respeto por la política, de que la autonomía de las personas realmente se vean enfocadas en nuestra democracia. Bueno, yo creo que es importante resaltar como lo cultural, como esas enseñanzas que desde niño, pues acá en Colombia se dan, porque realmente acá es quién es el más pícaro, quién es el más abeja, quién es el que más puede robar. Entonces, yo creo que desde la cultura, desde la ética y la educación, partiendo de las nuevas generaciones. Y si no se mejora eso, que somos nosotros, esa generación que viene a partir desde los 90, esas personas que ya están tomando cargos, digamos, profesionales en la política, en la democracia, si ellos vienen con esa cultura y con ese chip de ser deshonesto, de hacer mal a las personas, de robar recursos públicos. Entonces pienso que la solución y el aporte mío es decir que cómo yo ayudo desde la parte educativa. Si yo tengo un hijo, obviamente tengo que hacer de él una persona honesta, una persona que tenga principios y mucha ética. Bueno, debemos apuntarle mucho al tema educativo y al tema formativo, desde casa, desde la escuela, ¿sí? Obviamente es muy claro para todos nosotros ver los resultados de hasta dónde hemos llevado a nuestro país, ¿no? Estamos pasando por situaciones bastante difíciles y bastante complejas. Y aunque el proceso para mejorar el tema político y democrático de nuestro país va a ser muy largo, pues ya vemos algunos tips, algunos pequeños espacios, ¿no? Tenemos muchas personas a nuestro alrededor que se están quejando, que están poniendo su granito de arena eh, para crear un mejor ambiente y un mejor ámbito político en nuestro país. Desde la educación, desde la escuela, muchos docentes le apuntan a enseñarle a nuestros niños cómo se ha llevado estos procesos en Colombia y qué resultados han tenido, ¿no? Y tal vez eso va creando una conciencia de qué es lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? ¿Sí? Desde casa, obviamente, lo primero,
pues también inculcar muchos valores de respeto, de responsabilidad, de ética, ¿no? Porque pues bueno, son estas dos variantes las que forman al ser, ¿no? Y pues apoyar a todas aquellas personas que están buscando un mejor ejercicio político para que todo esto mejore, para que la situación del país mejore, porque pues desafortunadamente esto es lo que le estamos dejando a las nuevas y futuras generaciones. Bien, para mi concepto considero que hay varios puntos en los que nos podemos comprometer como profesionales, como ciudadanos, a nivel personal dentro del trabajo que tengo, cuando trabajo con más de 1.500 personas y aparte con países. Siempre dentro de los procesos intentamos manejar ética en cada una de las cosas que se hace a diario. Un segundo punto muy importante que creo que es un aporte bastante significativo es el fanatismo que se da en la política. Entonces hay que dejar el fanatismo, ya sea de amor, ya sea de odios. Estos sentimentalismos es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día en una lucha por personas que ni siquiera a veces saben que existimos. En un tercer punto, me parece que es muy importante inculcar este tipo de cosas a las nuevas generaciones. Si uno no tiene hijos, a sus hermanos, a sus primos, pero sin imponer. Es muy importante educar con amor, sin imponer. ¿Sí? Y en un cuarto punto, me parece que también uno es ejemplo. O sea, todo lo que tú haces a diario es ejemplo. Lo que tú emites, cómo tú hablas, cómo te refieres, hacia quién te refieres. Y por más que tú conozcas un proceso corrupto, tú decides si tú lo tomas o no. Entonces, es la parte más importante, el compromiso que tú como ser humano tienes para contigo mismo y tu país. Entonces, creo que esa sería la forma de ayudar a la democracia, además crecer como personas y de generar esa semillita dentro de lo que necesitamos como país, que es crecer. Considero que necesitamos tomar medidas desde el hogar, ya que digamos que nosotros muchas veces reprochamos, perdón, lo que hacemos es como celebrar algunos actos incorrectos que hacemos. ¿Cómo? Por lo menos cuando metemos una moneda en la balanza y pues la balanza obviamente pues corre, ¿sí? Entonces el niño antes de bajarse se sube otro niño y entonces así otro niño y otro niño y entonces, uy, qué abejas esos 3 o 4 niños, pero no estamos viendo o no estamos teniendo en cuenta que es un acto incorrecto y lo que hacemos es, uy, qué abejas y que, o sea, le celebramos ese tipo de acciones. Lo que queremos, o bueno, lo que yo quisiera referirme es que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Bueno, a los invitados, muchísimas gracias por sus respuestas. Y sí, creo que la política y la democracia se debe dar desde muy pequeños y desde casa, para que en un futuro, cuando somos adultos, tengamos esa oportunidad y ese respeto de hacer la realidad y la conciencia. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y los dejo con mi compañera Emperatriz. Bueno, pues también les agradezco mucho el habernos colaborado con nuestro trabajo. Agradecemos a cada uno su tiempo, sus respuestas. A mi parecer, estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. La democracia es un tema que se debe manejar en la familia, que es el núcleo de la sociedad. Por ende, como docentes, pues más comprometidas aún con nuestro trabajo. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes el darnos la oportunidad de este conversatorio, de esta entrevista. Esperamos que nos acompañen en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por permitir participar y por la invitación. Gracias.